Brotes Verdes, como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Este programa hoy está dedicado a la memoria de Adrián Di Blasi, el periodista deportivo, relator fallecido por coronavirus, lamentablemente, solamente a los 54 años, uno de los televidentes fieles de Brotes Verdes cada martes. Estamos a las puertas de semanas decisivas para tu bolsillo, para el bolsillo de todos nosotros. Estamos ante la convocatoria para mañana y pasado de un pacto de precios y salarios por parte del gobierno, la escenificación de un arbitraje entre dos sectores que están en condiciones muy diferentes, como un árbitro que intentara mediar o intermediar entre un peón y una torre, o entre, no sé, Maravilla Martínez y yo en boxeo. La verdad es un desafío difícil porque los sueldos están por el piso. Por el piso. Vienen de 3 años de perder poder adquisitivo, 2 años con Mauricio Macri, una aceleración brutal del dólar, un proceso de endeudamiento inédito, y luego el año pasado, un 2020 signado por la pandemia, por la cuarentena, por la destrucción de puestos de trabajo, sobre todo en el sector informal. A eso nos vamos a dedicar a hablar hoy aquí en Brotes Verdes. Ayer lo entrevisté a Sergio Palazzo. Sergio Palazzo cerró el fin de semana pasado, el viernes pasado, una paritaria por el 29%, un incremento del 29%, que no llega a ser por un año, es por 9 meses, con una cláusula de revisión justamente en septiembre por si la inflación llega a superar. Hay una discusión ahí entre los gremios y el gobierno. Martín Guzmán dice, me quedo en el 29%, y los gremios dicen, bueno, 29% es muy ambicioso como pauta inflacionaria para este año, sobre todo después de un diciembre que marcó 4% de inflación en solo un mes, y un enero que estuvo cerca, estuvo un poquito por debajo, por lo que me dicen a mí las más elevadas fuentes oficiales, pero estuvo muy cerca de ese 4% en un mes. ¿Qué dijo Palazzo? Bueno, que es cierto lo que dice el gobierno de que no se puede recuperar todo de golpe, pero que hay sectores que pueden recuperar a una mayor velocidad que otros. Escuchalo unos segunditos. Yo creo que en aquellas actividades que durante el macrismo y en el primer año de este gobierno producto de la pandemia han perdido salarios, tienen que recuperarlos, claramente, esta es mi idea, y esto se hace con algún acuerdo que vaya en línea con la inflación o que esté por encima de la inflación. Ahora bien, respecto a que se tiene que ir de a poco, creo que es un concepto genérico, pero que no tiene que ser así. Si hay una actividad que ha crecido más que otra, deberá recuperar más rápidamente el salario de sus trabajadores, porque hay actividades que van a o no han tenido tanto parate económico en la pandemia porque siguieron funcionando, o porque quizás los mercados les favorezcan hoy y puedan vender sus productos y puedan producir más. Me parece que hay que ir haciendo un análisis sector por sector, sin tener como concepto global que hay que ir recuperando salario en términos generales. Bueno, hay que ir recuperando salarios en términos generales. Esto lo sabe Martín Guzmán, lo saben los sindicalistas porque se lo exigen sus bases, porque no da para más el ajuste salarial que se produjo en Argentina en los últimos 3 años. Y lo sabe también Cristina Fernández de Kirchner porque lo advirtió en aquel discurso en La Plata cuando dijo hay que alinear precios, salarios y tarifas. Claro, hay una elección por ganar en octubre para el gobierno. No solamente está en juego esa elección, no se trata solo de perder una elección, el riesgo, también de perder el rumbo. Porque el mandato central que tuvo el Frente de Todos fue recuperar esa rebanada de poder adquisitivo grosa que se llevó el macrismo en esa segunda mitad de su mandato, pero que tenía como plan llevarse desde un principio. Eso por ahora no ocurrió, y como digo, el arbitraje que se plantea ahora el gobierno es un arbitraje difícil, porque es entre dos sectores que no están igual. No digo que a todos los empresarios les haya ido bien, hay muchas empresas, pienso en lo que va a ser la paritaria gastronómica, en la hotelera, hay muchos sectores empresarios que están destruidos, que no pueden incluso ni siquiera seguir pagando los sueldos como están ahora. Pero hay otros sectores que están muy bien. Marcos Galperín, por ejemplo, el dueño de Mercado Libre, figura en el puesto 24 entre las empresas que más ganaron con la pandemia,
un ranking que hizo el Financial Times este fin de semana. Puesto número 24 a nivel mundial de las compañías que más ganaron. Lástima, Galperín se fue a vivir a otro país y tributa precisamente en otro país, que es Uruguay, acá enfrente. Un destino que también sedujo a Grobocopatel, que también sedujo, bueno, a un par de empresarios más, que les voy a ir contando con el correr de las semanas, pero donde estaba, por ejemplo, Nicolás Dujovne, el exministro de Hacienda, juntando plata entre argentinos que se fueron a Uruguay este verano, que Uruguay incluso cerró su frontera, solo lo permitió para los nacionales uruguayos, juntando plata para inversiones financieras en Argentina y en otros lugares del mundo. Ahora, entre esas familias a las cuales les fue bien, están también, por ejemplo, las exportadoras, las familias que trabajan con alimentos, que están de algún modo en conflicto con el resto de la sociedad en el momento de aumentar sus precios. Y claro, es difícil también hacer de referee en una balanza tan desequilibrada, porque de un lado los sueldos se arreglan una vez por año en las paritarias, y del otro lado los precios se fijan todos los días. La remarcación, como mecanismo para recuperar rentabilidad o recuperar ingresos, está habilitada todos los días para los formadores de precios. Bueno, una de esas familias, la cuarta familia más rica del país, es la dueña de Molinos, una de las compañías grandes que, bueno, produce alimentos en Argentina, los exporta también, tiene intereses además el grupo Pérez Compán en el petróleo, en la energía, los tuvo históricamente, pero además se enriquecieron con las privatizaciones, fueron quizás los pioneros de aquellos expertos en mercados regulados. Bueno, es muy interesante ver cómo a los que les fue bien no les dan ganas de contribuir con la reconstrucción de la sociedad. Y fíjate vos lo que te traje. Esta demanda que interpuso Catalina Pérez Companc es una demanda contra la restitución del impuesto a los bienes personales que se dispuso mediante esa ley a fin de 2019, apenas asumió el Frente de Todos. Esta demanda, que es de 58 páginas, fue interpuesta en la Justicia en lo Contencioso Administrativo y su gran argumento es que es inequitativo cobrarle una sobrealícuota a alguien que tiene dinero en el exterior porque se lo pone en condiciones diferentes respecto de quien lo tiene en Argentina. Este es el modelo que están siguiendo por estas horas los tributaristas y contadores que asesoran a las familias más ricas del país para no pagar otro impuesto, no bienes personales, sino el impuesto a las grandes fortunas. Mirá, hace un ratito terminó, a eso de las 8 de la noche, 7:30 de la tarde, 8 de la noche, terminó un webinario, un seminario web organizado por otro argentino que está radicado en Uruguay, que es Federico Tomasevich, el dueño de Puente, la financiera. ¿Se acuerdan? Puente Hermanos, que era una financiera, después fue banco, colocó durante el macrismo deuda para todas las provincias. Junto con el estudio Lisicki y Litvin organizaron esto. Mirá. Estrategias frente al impuesto a la riqueza. Cómo enfrentar el aporte solidario de las grandes fortunas y qué criterios, análisis de situaciones puntuales, defensa y etapas procesales. Esto, repito, ocurrió hoy, hace un rato, y fíjense, lo daba César Litvin, el seminario, y uno de sus tributaristas, Lucas Gutiérrez, a quien suelen citar como autoridades neutras, académicas, objetivas, pero que son los que asesoran a las familias más importantes para pagar la menor cantidad de impuestos posible. Un columnista del New York Times, no un trotskista, ni un peronista, ni un izquierdista de ningún tipo, un columnista del The New York Times, Thomas Friedman, la semana pasada escribió un artículo titulado Socialismo para los ricos, capitalismo para el resto. Y es un poquito lo que vemos en situaciones como esta. Empresarios que aceptaron de buena gana, de muy buena gana, el aporte del Estado cuando le pagó la mitad de los sueldos a sus empleados, ahora no quieren pagar este 1,5 o 2,5% por los patrimonios que tienen declarados ante la AFIP. Fíjate, este seminario web no fue el primero. Hubo uno
son así más o menos, son como cualquier Zoom. Se juntan, aparecen los abogados, asesoran a otros abogados que a su vez interponen demandas contra estos impuestos. Fíjate, hicieron otro la semana pasada, Rodo, creo que también lo tenés, porque hay mucha desesperación por venderle este servicio a los millonarios. Análisis de situaciones puntuales, decían ahí. Confiscatoriedad, discriminación sobre activos del exterior, trato de trust, fideicomisos, donaciones, herencias. Bueno, todo esto es lo armado por los dueños de la Argentina para no contribuir en un momento tétrico, no solo para el país, para el mundo. En un momento Titanic, momento zozobra total. Un momento en el cual no sabemos si vamos a tener los dólares necesarios para pasar este año, si vamos a tener las vacunas, si va a haber reconstrucción, recuperación. Bueno, hay mucha desesperación por no pagar este impuesto. Irrita, dijo un columnista en el diario La Nación. Es un impuesto que irrita. Bueno, irrita, pero contribuye a costear una pandemia que todavía no terminó. Y lo vemos en la discusión de las clases. Sigue costando plata a la economía el coronavirus. Y el año pasado caímos muy fuerte, cayó muy fuerte la Argentina. Bueno, esto es el trasfondo del acuerdo de precios y salarios que quiere hacer el gobierno entre mañana y pasado con empresarios, con sindicalistas, empresarios de mucho renombre y de empresas muy importantes, como contaba hace un ratito Mariano Martín acá, Paolo Roca, Alfredo Coto, empresarios de la industria, de los bancos, de la construcción, del petróleo, de los servicios, de un montón de sectores. Ahora, esto convive con una restricción tremenda en términos fiscales. Y claro, este socialismo de los ricos, de no contribuir con 300.000 millones de pesos en un momento como el que estamos viviendo, será también de bruces con el equilibrio fiscal que pide el Fondo Monetario. ¿Y qué aparece en el medio? La campaña de vuelta. Ayer, por la mañana, nos enteramos del proyecto del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para aliviar el impuesto a las ganancias sobre los trabajadores mejor pagos, los trabajadores que pagan el impuesto a las ganancias. Esto va a sonar antipático y seguramente un bancario, un mecánico, un petrolero que me esté mirando diga, ¿por qué no lo pagás vos, capo? El impuesto a las ganancias es un impuesto justo. Es un impuesto que, a diferencia del IVA, distingue por ingresos y se paga progresivamente. El IVA lo paga la hija de Pérez Compán, Catalina, igual que yo, que vos, y que la mamá de la villa que le compra fideos a sus hijos. En cambio, el impuesto a las ganancias se paga en proporción a los ingresos y con una alícuota progresiva. Claro, está tan mal diseñado y fue tan mal emparchado el impuesto a las ganancias que viene de generar problemas durante los últimos 10 años, políticos, sociales, económicos, de todo tipo. Por eso, un Sergio Massa que supo aprovechar esto en su momento como opositor y que ahora lo hace como oficialista, bueno, hace campaña. Hoy vamos a hablar muy en detalle sobre el impuesto a las ganancias, porque nos acompañan ya Gabriela Huiziker y Víctor Fera. Víctor Fera, hombre del comercio mayorista, también de los más reconocidos en ese sector, dueño de Maxi Consumo, de Marolio, de marcas muy importantes, y Gabriela Huiziker, que acaba de escribir un libro sobre el impuesto a las ganancias directamente, una socióloga de la Universidad General Sarmiento. Ahora, ¿qué perspectiva se está perdiendo cuando uno habla de 1.300.000 personas que va a pagar menos ganancias? Que están muy bien, repito, que probablemente no sean ellos, 1.300.000 personas que va a ser aliviado, los que deban pagar ese impuesto. Pero ¿qué se pierde de vista? Esta foto, mirá. La foto de los 25 millones, no, esta no, Rodó, la de los 25 millones de personas que están entre 18 y 65 años en la Argentina. ¿A quiénes alivia la rebaja de ganancias? Es otra placa, Rodo, por favor. La de los de 18 a 65 y si no, te la muestro más adelante. ¿No la tenés? Ah, bueno. Lo que alivia es la situación de gente que hoy tiene laburo en relación de dependencia
y que gana más de 75.000 pesos. ¿Son ricos? No son ricos, para nada. Ahora, hay 4 millones de personas que se quedaron sin laburo durante la pandemia, ¿eh? A ellos beneficiaba, por ejemplo, el IFE, el Ingreso Federal de Emergencia. No hubo un cuarto pago del IFE en diciembre, lamentablemente, porque esa gente se quedó colgada del pincel, y ahora sí va a haber 40.000 millones de pesos para que los trabajadores en relación de dependencia dejen de pagar ganancias. La foto que te quería mostrar era esta, mirá. Del total de la población activa entre 18 y 65 años, que son 25 millones de personas, así se distribuye. Ahí tenés la cantidad que hay en cada uno de esos rubros. Patrones, 500.000 de personas. Empleados formales privados, 6 millones de personas. Públicos, 3,5 millones. Autónomos, 500.000. Monotributistas, 2 millones. Estoy redondeando, ¿eh? Estoy redondeando para que se entienda la proporción. Fíjate abajo los 3 últimos renglones. Los 4 últimos renglones. Desocupados, informales, domésticas y monotributistas suman más de 10 millones de personas. Esos sectores no estuvieron mucho más perjudicados que los empleados formales, que por supuesto perdieron, ¿eh? Y perdieron fuerte el año pasado y los 2 años anteriores. ¿No fueron mucho más perjudicados los de los sectores más bajos? Bueno, priorizar entre estas distintas necesidades también es gobernar. Y de esto vamos a hablar en profundidad en el Brotes Verdes de hoy.